Bienvenidos, nosotros vamos a exponerles y explicarles la forma correcta de manejar el software ganadero SG. Nuestro grupo está conformado por Adrián Trejos, Stephanie Rivera, Laura Granados, Lorenzo Valencia, Luisa Fernanda Marín, Isabel Aristizábal, Sebastián Ríos y Sofía Pérez. A continuación les vamos a explicar paso a paso cómo se maneja el software ganadero. Este es un software muy fácil de utilizar, tiene una interactiva demasiado amigable con el usuario y permite que cualquier persona, aún sin tener conocimientos de informática, pueda utilizarlo. Paso a paso se explica qué se debe hacer para lograr su uso correcto. Bueno, este es el software que estamos manejando, se llama Software Ganadero SG. Y vamos a explicar inicialmente cómo crear una finca. Entonces, para crear la finca vamos a explicar paso a paso. Primero que todo debemos hacer clic en el icono de la casita, que es el que está a mano izquierda donde señala la flecha, ¿sí? Damos clic y nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana es el formato que se debe diligenciar para llenar la información de la finca que vamos a crear. Entonces, como es un formato nuevo, damos en la imagencita de la hoja en blanco donde señala la flecha que dice clic para crear nueva finca y vamos siguiendo el paso a paso. Damos clic y nos va a pedir unos datos: el número del predio, el nombre de la finca, y a raíz de eso podemos seguir con diferentes datos que no son obligatorios pero son opcionales, como la ubicación de la finca, quién es el propietario, dónde se ubica, cómo llegar, instrucciones de indicaciones, el número oficial, teléfono, NID, ¿sí? Todo lo que sea relacionado con la finca para que sea fácil de acceder a ella. Además de eso, nos permite añadir otros datos, como lo serían la cantidad de animales que ingresan, que salen, que nos va a pedir empezando la configuración para crear la nueva finca. Bueno, luego sigue el paso de configurar, que es el icono del piñón donde ya se configura el resto de datos de la finca. Entonces vamos a definir qué animales están en la finca, por su edad, por su peso, ¿sí? Dependiendo de la característica que deseemos para hacer su ingreso. Como lo muestra ahí, configuramos cuando son de pronto novillas de vientre, entonces explicamos qué meses, qué edad tienen, qué peso, ¿sí? Toda información que sea útil para tener en cuenta en nuestro hato, y le damos en el icono de guardar y ahí ya queda guardada nuestra hacienda. Hay animales por lotes o hay animales de manera individual en el inventario al que se puede sacar una entrada de múltiples animales. Esta función sirve para el ingreso de animales que son comprados en subastas para entrar a todos los animales sin necesidad de hacerlo individual. Se da clic en el icono que se asemeja a la cabeza de la vaca. Aparece un menú donde dice compra normal o compra rápida. Vamos a elegir la compra rápida. Se abre esta pantalla y en este caso se ingresa la cantidad de animales. Se abre la pantalla y la fecha ya preestablecida, o se puede llegar a cambiar. Se puede iniciar con el 111, que este va a ser el código inicial, y este 111 es el primer animal, y al final se pone el total de los animales, y él va a crear códigos aleatorios a partir de este 111 que se ingresó arriba. Después se llena la información de la plantilla, como por ejemplo el peso promedio, la edad en meses, el número de comprobante, el valor de kilogramo de carne y en qué potrero se va a ingresar el lote.
además también de la ubicación de la finca. Y ya después de haber nosotros llenado todos estos datos de la información que era necesaria, lo que procedemos a hacer es dar en guardar. Después miramos en el inventario que está en el menú superior, donde se ven varias cabezas de ganado. Ya cuando ingresemos al inventario, le daremos clic y lo que va a aparecer es un recuadro donde se puede ver todo el inventario de los animales, como por ejemplo cuánto es el total, el inventario general. Se puede ver si hay venta de animales o si hay salida de animales, la tasa de salida, los traslados entre fincas, y también se puede hacer compras de animales, muertes y demás. Se permite filtrar la información y ver los animales que están en estado de producción o reproducción y conocer en qué potreros están. Se puede saber cuáles son los que están en venta y se puede conocer cuáles son los que ingresaron, ya sea por compra, por traslado o por nacimiento. Y ahora vamos a ingresar los animales de forma individual. Estos animales hacen parte del inventario permanente de la empresa ganadera. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, se le da clic a la cabeza de la vaca y se abre una nueva ficha. Hay que ponerle los datos necesarios, ya que básicamente pues esta es la hoja de vida del animal. Vamos a ponerle nuevo registro y es necesario que nosotros vayamos a asignar un código. Y se debe recordar que los últimos números son impares, son para las hembras, y los últimos números pares van a ser para los machos. Bueno, después de haber llenado los datos, lo que vamos a hacer es que se le va a dar enter y después preguntan la fecha de nacimiento en formato francés y se sigue llenando los datos de quién es el padre y se sigue también llenando los datos de quién es la madre. Lo que vamos a hacer después es que le vamos a dar en guardar y aquí tenemos ya la ficha. Entonces, estos datos grises son datos que prontamente se irán llenando a medida de que ingresemos la vida reproductiva y productiva de la vaca. El software ganadero es una herramienta el cual nos permite depositar toda la información de nuestra ganadería, como por ejemplo los servicios y las palpaciones. Con esto podemos saber en un periodo de tiempo cuántas y cuáles hembras fueron inseminadas de acuerdo a la práctica establecida, sea por IATF, transferencia de embriones o monta natural. También podemos saber cuántas se preñaron y qué porcentaje de preñez se obtuvo con este tipo de inseminación. Para poder agregar toda la información en la parte de servicios, debemos iniciar el programa. Nos vamos a la parte superior izquierda de la aplicación, donde dice novedades, servicios, el cual está enmarcado en un círculo rojo. Damos doble clic y nos lleva a una segunda ventana. Al seleccionar cualquiera de estos ítems, nos va a llevar a una ventana como esta, en el cual ya va a estar identificada el animal o la vaca con el número de la hacienda, el nombre de la hacienda, el estado reproductivo, el nombre de la vaca, el número del animal. Y a continuación lo que vamos a hacer es introducir la información de la vaca, de acuerdo a la fecha del servicio, el toro que se utilizó, algunas observaciones, si se realizó inseminación artificial, si se realizó transferencia de embriones, cuál fue todo ese protocolo de acuerdo a la hora y el sexo. Para anexar la información, damos clic en alguno de estos recuadros y automáticamente en la parte inferior nos deja introducir
con fecha, reproductor, quién la inseminó y las observaciones. No debemos olvidar que para poder guardar toda esta información debemos dar clic en la opción azul. Cuando guardamos, tenemos la posibilidad de que todos nuestros datos queden establecidos de forma segura en nuestro programa. Luego, para realizar toda la información o anexar los datos o documentos de las palpaciones de nuestras vacas, lo que hacemos es, de la misma forma, abrimos el programa, nos vamos a la parte superior izquierda, donde dice novedades, abrimos palpaciones, el cual está enmarcado en un círculo rojo, y nos lleva a una hoja parecida a la de los servicios, en el cual va a estar el nombre de la hacienda, el estado reproductivo de la vaca, y va a estar clasificado por fecha, el estado reproductivo de la vaca, si está preñada, si está vacía, las observaciones, si es una vaca normal o anormal, los días de preñez, la fecha de la preñez, los hallazgos y demás datos, el cuales deben ir registrados en la base para llevar un adecuado registro. En las hembras, el cual se le ha realizado palpación o chequeo genital, en novillas muestra los primeros celos o cuando no está servida. Tenemos otra posibilidad en este software del análisis de resultados de las hembras vacías, el cual nos va a permitir introducir los hallazgos de los animales cuando se realiza la palpación. Por ejemplo, si está ciclando el ovario derecho, si está ciclando el ovario izquierdo, si hay folículo quístico, si hay cuerpo lúteo quístico, si tenemos algún proceso de metritis, ovarios poliquísticos, posibles preñeces, si está vacía ciclando, ovarios estáticos o si la vaca está vacía y normal. Entonces nos permite introducir el número de casos, el número de novillas, el número de vacas, cuando se dio el primer parto, el segundo parto, el tercer parto. De esta forma anexamos toda esta información, no olvidándonos de guardar siempre después de terminar. Entonces, el software ganadero es una aplicación o programa el cual nos permite depositar todos estos datos de forma ordenada para mantener una buena organización en la ganadería. Bien, ahora vamos a conocer entonces cómo se hace el ingreso de datos como son los partos y los abortos. Para ello entonces nosotros debemos ingresar al software, nos desplazamos al lado izquierdo superior, encontramos este símbolo que asemeja pues a la cabeza de una vaca. Damos clic allí y lo que nos aparece es este recuadro. Aquí este es básicamente el registro o la hoja de vida de nuestros animales. Para ello entonces debemos ser muy claros y tenemos que tener ya una información base general de todos los datos de cada animal de nuestra producción. Aquí ya hay una información pues ya establecida, pero si nosotros deseamos ingresar nuevos datos o hacer un nuevo registro, entonces lo que nosotros hacemos es que damos clic en esta hoja en blanco y lo que hace es que nos aparece este mismo recuadro pero sin ninguna información. Para lo práctico, entonces esta ya está llena. Aquí encontramos pues la información general, la de nacimiento, cuándo fue la entrada del dato, el número de registro y aquí ya entrando en materia encontramos cuál fue la última fecha de su último parto. También encontramos el intervalo entre partos y cuál fue su último aborto. Para este caso, este animal no ha presentado ningún aborto, por lo tanto no tiene información. También encontramos cuándo fue la fecha de su último celo, los días abiertos, los días de servido, cuál fue su último reproductor y el total de servicios. También cuál fue la fecha de preñez, los días que tiene de preñez y el parto esperado. En este lado encontramos entonces cuántos partos ha tenido nuestro animal. Para este caso entonces tenemos que son 6, 4 de ellos han sido macho y 2 hembras. En el caso de que nosotros queramos entonces editar algún dato de nuestro animal, nosotros lo que hacemos es que nos dirigimos
a este recuadrito donde se ve una vaca de pie, damos clic allí. Lo que hace es que nos aparece esta tabla donde encontramos pues el número, la fecha, el destete, días de lactancia, intervalo entre partos, días abiertos y entre otra información. Una ventaja de este software es que es muy intuitiva y es muy fácil de manejar. Entonces, si nosotros queremos hacer cambio del dato, por ejemplo, de la fecha de su último parto, entonces nosotros lo que hacemos es que damos doble clic en la fecha. Luego de hacer doble clic nos aparece este recuadro en la parte inferior. Aquí es donde podemos cambiar entonces el dato de la fecha, el número de parto, si retuvo placenta, el sexo de la cría, a cualquier observación. Luego de hacer entonces ingresar información nueva, lo que hacemos es que damos clic en este chulito azul para que quede guardada nuestra información. Luego de ello también podemos encontrar unos análisis lo que hace sobre días abiertos y otras información. Lo que hacemos es que nos desplazamos hacia la barra superior donde dice listas de acción, damos en el menú reproducción y días abiertos. Luego de dar allí clic, lo que nos aparece es esta tabla. Aquí podemos seleccionar entonces la información estadística de todas las hembras o de las hembras que han parido, de las secas, si su fertilidad se encuentra vacía o preñada. Lo que nos permite este menú es hacer un análisis estadístico y gráfico de los datos que tenemos. Si nosotros damos clic acá en este diagrama circular, lo que nos aparece es este cuadro mostrándonos análisis estadístico en un diagrama, en este caso es circular, donde nos muestra los días abiertos de todas las vacas y de las que se encuentran vacías. Pero también podemos obtener este diagrama de barras sobre las unidades de desviación estándar, en este caso son los días abiertos y las observaciones. También se puede hacer un análisis de lo que es la tasa dinámica de preñez. Para ello, si nosotros lo queremos hacer, es que nos dirigimos nuevamente a la barra superior donde dice análisis, damos en reproducción y la cuarta opción. Aquí nos aparece este recuadro donde está en blanco. Lo que vamos a hacer es seleccionar, y muy importante esto, es seleccionar la fecha del corte del cual se va a hacer el análisis, porque lo que hace el programa es calcular periodos de 21 días de forma retrospectiva, indicado pues desde la fecha que nosotros elegimos. Este es un ejemplo de una producción doble propósito. Aquí la tasa de producción está expresada en porcentaje, para este caso el 50.7, y lo que dice o lo que se viene interpretando es que han sido 50 preñez de 100 inseminaciones realizadas. Aquí hace algo importante, y es que no tenemos estos datos debido a que en el software no se ha ingresado los datos o no se ha diagnosticado en la producción si en ese momento hay animales que están preñadas también, para que así nos pueda hacer entonces el análisis de la tasa de preñez y la tasa de concepción. Algo también que nos permite este software, pero fuera de ello, en la página, es estimar el dinero que se ha dejado recibir por días abiertos en vacas y también en búfalos. Lo que hace es, entonces, encontramos esta información en la cual nosotros, pues, a medir esta información, nosotros las vamos llenando. Luego que nosotros llenamos la información, le damos en calcular, y básicamente lo que permite este simulador es ver los diferentes escenarios posibles al cambiar la duración de los días abiertos permisibles más adicionales en la ganadería. Y de esta forma, entonces, conoce la utilidad o dinero dejado de recibir porque las vacas se preñen después o antes de lo normal, o también dentro del tiempo permisible. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el ingreso del pesaje de la leche.
Este registro contiene como tal los datos de la producción diaria de cada animal contabilizada en cada uno de sus ordeños. Con estos datos se puede evaluar como tal el comportamiento productivo individual y del hato. Es una herramienta importante para tomar decisiones con respecto a la permanencia de un animal en el rebaño, la dosis de concentrado que se debe consumir y la fecha de secado. Al finalizar el año se van a obtener como tal unos promedios individuales de cada animal en el hato, de los días y producción por lactancia. Bueno, ahora lo que les voy a comentar es cómo realizar cada una de esas entradas. Entonces se va a realizar el ingreso de los pesajes de la leche dando clic en el menú en la parte de novedades, en la parte superior izquierda, y se va a seleccionar la pestañita de pesaje de leche, en donde aparecen tres formas para ingresar los pesajes, ya sea individual, otra entrada o de una manera totalizada. En la manera individual, esta permite reportar el control de la producción láctea de las vacas de forma individual. Ya. Estas van a tener una gran facilidad para la entrada de los datos y se puede pulsar la tecla F3 para ver como tal esos animales, estando ubicado el cursor dentro de la casilla del número del animal. Ahora sencillamente se pulsa otra vez esta tecla F3 y con la flecha abajo se ubica el animal pulsando Enter. Este animal se coloca en la opción que se está trabajando y se va a digitar como tal la fecha de control, el código de la hembra, y se va a pulsar Enter o se va a seleccionar con el botón para ver los animales. Automáticamente aparece el código del padre y de la madre de la vaca, los días que lleva lactando, los días de preñez, la fecha del último parto, el número de días abiertos, el número de días servidas y el tipo de servicio, ya sea inseminación artificial, monta natural o transferencia de embriones. También se pueden ingresar las muestras en kilogramos o litros, y ya si fue en horas de la mañana o de la tarde. También se pueden ingresar incluso los pesos de la cría, y ya luego se puede como tal guardar estos datos. Ya si el pesaje es mayor a 70 kilogramos o litros, el programa le mostrará un mensaje para comprobar si este peso como tal es correcto. También se pueden observar el total de partos, el acumulado de proyección en kilogramos, el número de la última cría y la fecha y los kilogramos de la última muestra que se les realizó. También pueden observarse en la parte inferior de la ventana el total y promedio en kilogramos de las muestras realizadas en esa fecha. El número de hembras también ordeñadas. Además se puede observar sus datos gráficamente pulsando el botón en ver gráfica de leche con el icono de ver muestras lácteas. Usted podrá encontrar datos como la fecha, los días, el número de muestra, la grasa, las proteínas y una parte muy importante en estos pesajes, que es el conteo de células somáticas. También el total y el tiempo de ordeño. Se pueden descartar animales marcando la casilla de descarte y automáticamente el animal pasará al corral de descarte o ventana de opción de corral de animales marcados para vender. Y se va a dar en el menú de alertas. Y para eliminar o corregir un pesaje de leche o la fecha, se puede ir a la hoja de la vida del animal dando clic en el icono de leche y luego se da doble clic sobre la fecha del evento. Entonces ya se puede corregir este último y se da aceptar o eliminar, ya se hace pues según el caso. Ya en esta opción lo que vamos a tener es la opción de otra entrada. Esta opción permite llevar el control lácteo de una forma fácil y rápida, y para realizar este control se debe seleccionar la finca, el potrero, el lote o grupo, y se va a digitar la fecha del pesaje y se va a pulsar el botón aceptar o la flechita como se ve ahí. Luego aparecerá una nueva ventana en la que se muestra el código y el nombre de todas las hembras que se encuentran como tal lactando, los días de preñez, los días de lactancia y la muestra anterior en kilogramos y el total como tal que lleva recogido.
durante toda esa lactancia y la última ración suministrada y el valor de esa ración, si ha tenido también como tal eventos de salud, de celos, servicios y 8 días antes de la fecha ingresada o eventos de un mes anterior. También se pueden tener reconocimiento de estos tratamientos curativos o preventivos. A continuación se va a ver un ejemplo de lo que les estoy comentando. Entonces aquí vemos si hay eventos de tratamientos, de celos, de servicios, también si se le han tratado alguna patología o eventos de salud. Esto tiene un total de 38 días para ingresar estos datos y así tener un control más grande de estos animales. Ahora en esta opción se puede como tal ingresar la calidad de la leche en porcentajes de proteína, de grasa y de sólidos no grasos. También se pueden realizar control de mastitis y otros datos adicionales. Para el control de mastitis se ingresa S igual sana 1, donde se van a identificar trazas, 2 nivel medio, 3 nivel alto y 4 un enfermo. También está la P, que significa que es un cuarto perdido. Igualmente puede reportar los resultados del análisis del conteo de células somáticas. Entonces, como tal, aquí les venía diciendo, estos son las variables y por último se le da el botón grabar. Finalmente tenemos lo que es la leche totalizada, que esta opción es de gran ayuda cuando se lleva un control de la leche producida y la consumida en la finca por trabajadores y terneros, vendida y la elaboración de quesos. Además puede llevar el control general de calidad de leche y porcentaje de proteína, porcentaje de grasa, porcentaje de sólidos no grasos y reductasas y el conteo de células somáticas. También tenemos las unidades formadoras de colonia y la frecuencia de recolección respectiva de las bonificaciones. Finalmente, en esta opción se puede pasar al módulo económico el valor de la leche vendida, donde está el autoconsumo en kilogramos, también están los vendidos y el autoconsumo y comprobante, que esta es una opción ya como tal que depende de la producción. Si se desea corregir o imprimir la leche totalizada, se debe digitar nuevamente la fecha en que se realizó el evento y luego este le va a preguntar si desea continuar y que ya existen movimientos en esta fecha. Ya se debe responder sí, que se corrija o se imprima y se da clic en grabar o imprimir. Para la interpretación de imágenes o fotos tomadas desde un dron a las praderas de gramíneas, debe ser perpendicular, formando ángulos de 90 o 75 grados, a una altura entre los 20 y los 90 metros, y puede obtener la estimación de el porcentaje de proteína cruda, el porcentaje de energía neta lactancia y la energía metabolizable. Esos valores los puede grabar al potrero. El programa permite grabar el mismo día 2 análisis de laboratorio y del dron para comparaciones y gráfico. Vaya a la opción dron, como se señala en el icono de la imagen, y para consultar vaya a la opción potreros, opción gráfico de bromatológico. Finalmente se evidencian todos los datos de los potreros en la tabla que se evidencia a continuación. Se permite el ingreso de hasta 3 fotos de cada pradera o potrero. Ahora se pueden hacer inventarios con 0 error y en corto tiempo. Si tiene los animales identificados electrónicamente con un bolo ruminal u orejera electrónica, puede hacer inventarios online vía Bluetooth con el lector GES3S y el software ganadero. Compara los animales leídos con el lector en campo y lo compara con el inventario que existe en un potrero, grupo o lote o con el total del hato y le muestra los animales que faltaron. Y se realiza en la opción ocupación actual de potreros.
Este inventario se puede grabar para ser comparado con futuros inventarios que se hagan con la misma metodología. También puede saber cuáles son los animales con mejor y peor conversión alimenticia e incluye una fórmula de eficiencia. En movimiento histórico de potreros se muestra en resumen de los promedios. Otra opción que nos da el software es conocer los movimientos de los animales entre potreros, lotes o grupos. Debe ir a la ficha del animal, donde se señala en el icono de la imagen. Movimientos entre fincas, lotes, potreros y grupos. Y también trae una excelente innovación que permite ingresar los controles de leche o los animales y el sistema de forma inteligente ubica en qué potrero estaba ese animal, cuál se le pesó la leche y le asigna esa producción a ese potrero. En potreros ahora puede también conocer la producción histórica de forraje, seleccionándolo y aparece esta ventana que vemos a continuación. Seleccionamos el número de potrero como se señala en la primera fecha y posterior a esto la opción forraje verde. Puede también conocer los días de descanso de cada potrero en pastoreo normal o PRV. Puede ingresar los resultados de los exámenes de suelo y bromatológicos realizados, así como también las fechas de los exámenes realizados a suelos. Puede cambiar o trasladar los animales de potrero desde el Excel o cambiarlos también de lote o grupo al momento de estar haciendo una palpación o chequeo genital, ingresando un secado o destete, ingresando un control lácteo o ingresando un control de peso de animales. Vaya al menú Pastoreos y al final se observarán dos opciones: entrada y traslados entre potreros, lotes, grupos y consulta de entrada y salida de animales. Esta es una forma muy sencilla, ágil y práctica de reconocer los días de entrada y salida de animales de un potrero y la producción de ese periodo. Desde la opción de traslado de animales permite hacer traslado de animales a cualquier potrero. Finalmente, también incluye la opción de pastoreo racional voicing o PRV. Va a la opción potreros pastoreo voicing. Este es un sistema que mejora la eficiencia de la producción haciendo un uso racional de los recursos. Su creador fue Andre Voicing. Él definió el sistema de pastoreo racional como la más avanzada y eficiente técnica de manejo de los pastos, basada en armonizar los principios de la fisiología vegetal con las necesidades cualitativas de los animales, con la mejora creciente del suelo a través de los procesos bióticos bajo la intervención del humano. En este punto del software ganadero les vamos a explicar cómo entrar a la parte de análisis del reproductor y del semen, el cual nos va a arrojar algunas tablas como lo son la andrología, las características fenotípicas, entre otros, y la parte del semen. Bueno, aquí estamos en la pantalla principal, vamos a la parte que dice análisis y damos clic en reproducción. Y esto nos lleva al examen andrológico de reproductores. En esta tabla podemos ver los siguientes ítems como la fecha, el pigmento, los calambres, la longitud corporal, el ancho de caderas, las patas y pezuñas posteriores y anteriores, los aplomos anteriores y posteriores, el desplazamiento, la libido, la evaluación de la monta, la profundidad, el peso, la temperatura corporal, la visión, el peso y la condición corporal.
Todo esto con el fin de evaluar la actividad reproductiva del toro. La evaluación de la libido consiste en el comportamiento sexual del toro. Esto incluye la detección del celo, el cortejo y la capacidad de servicio. Los aplomos deben ser bien inspeccionados. Se recomienda con el animal de pie sobre un piso firme. Debe demostrar buena resistencia, buen desarrollo muscular y unas pezuñas sanas. El toro debe tener una buena condición corporal, ya que esta nos indica su estado nutricional. Aquí nos encontramos con la pantalla principal, la cual vamos a ir donde dice en la parte superior, donde dice análisis, y vamos a dar clic en la parte de reproducción. A darle reproducción nos va a salir la tabla de el índice del toro. Bueno, en esta tabla vamos a encontrar el índice del toro, lo cual tiene algunas variables como lo son el número del animal, el tipo racial, el peso de nacimiento, la fecha de nacimiento, su último peso, fecha del último pesaje, la circunferencia escrotal, el volumen testicular y índice del toro. Eso nos va a indicar la parte pues de qué toro puede ser mejor que otro, y también es un examen pues de aptitud reproductiva de los toros, ya que se relaciona pues con la parte de fertilidad. Bueno, acá nos encontramos nuevamente en la pantalla principal, le damos otra vez en la parte de análisis y le damos clic en reproducción, y esto nos lleva a la tabla de corrector de características fenotípicas. Lo cual nos va a indicar las características del toro teniendo en cuenta algunas variables, como lo son el número del animal, la casta, la línea dorsal, el anca, la estructura esquelética, la línea ventral, la musculatura, la calificación, y tiene una parte donde se ponen observaciones. Cada reproductor pues tiene sus características, y acá se van a indicar pues las características de cada animal. Bueno, aquí nos encontramos en la pantalla inicial, en la cual vamos a ir en la parte superior donde dice análisis, y le vamos a dar clic en reproducción. Esta también nos va a llevar a la tabla de características fenotípicas. Bueno, en este punto de software ganadero vamos a encontrar una tabla que se llama corrector de características fenotípicas, la cual nos va a dar el número total de cruzamientos que podemos hacer en el hato. Se debe tener en cuenta pues que acá tiene una información como el nombre de la hacienda, la fecha, y aparte de eso otras como el cruce de la vaca y el toro, o sea, con qué vaca se desea cruzar ese toro. Tiene otras variables como son la casta, la línea dorsal, el anca, la estructura esquelética, la línea ventral, la musculatura, la calificación y observaciones. Entonces todo esto dicho anteriormente se suman, tienen unos numeritos que se van a poner ahí, estos se suman y por ende pues nos va a dar en las observaciones si se hace o no el cruce. Y de último pues vamos a obtener el número total de cruces que se pueden lograr en ese hato. Acá volvemos a la pantalla principal. Esta vez vamos a dar clic en insumos y luego clic en semen, lo que nos lleva pues a la tabla de semen con sus diferentes ítems, en donde podemos observar pues que si está marcado, hierro marca, la raza, el costo por unidad, la utilidad, el movimiento, algún comentario, la existencia, el valor total. Esto nos indica de dónde proviene el semen y su valor como tal, ya sea total o por unidad. Observamos la siguiente información que podemos encontrar a la hora de almacenar el semen.